Buenos días. ¿Me oís? Sí. Bien, quiero sobre todo pues desear a las dulcineas que van a entrar un feliz reinado lleno de lecturas, de alegrías, de éxitos, pero tengo que pagar una deuda de gratitud a la Dulcinea que hoy termina su andadura por los misteriosos caminos del caballero andante, de ese loco egregio, humano, entrañable, universal e inmortal, de ese loco cuya única obsesión, manía y delirio era acabar con todo el mal del mundo, con todas las injusticias, pobrecito. También defender al débil contra los abusos del poderoso. Estos valores, estos ideales, no son ajenos a la humanidad y en mayor o menor medida están en el corazón de todos los hombres. Por eso nuestro hidalgo, superando las dificultades culturales y las diferencias idiomáticas, ha superado todas las barreras y ha vencido el paso de los siglos. Ese caballero, sublimando instintos y pasiones, idealizó a la mujer, la amó, la respetó, la hizo el centro de sus aventuras y a ella se encomendaban sus desventuras. Este caballero, querida Julia, de haberte visto por nuestras tierras manchegas y en tu ciudad real natal, postrado de hinojos, estoy segura que se hubiera rendido a tu elegancia, tu generosidad, tu afán de superación, tu valentía. Y este caballero, como dijo el poeta, con la larga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre todo corazón, te hubiera hecho, Julia, señora de sus pensamientos y reina de su corazón. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, que no me quiero marchar yo de aquí sin darle un regalito a mi presidente, porque esto es para Castilla-La Mancha. Que esté allí, que se sepa que Julia ha estado 2 años y medio, que estoy enamorada de Castilla-La Mancha, que os diga, soy de pura cepa manchera. Así que sube